Bien, lo primero pues es darles un saludo, a esperar que se encuentren bien, que también sus familias se encuentren bien y que bueno, que podamos salir, digamos, de este tema, de esta pandemia bien librados y con ánimos, digamos, de seguir existiendo en este mundo que nos tocó. Hablábamos ahora un poco sobre digamos, el asunto de la pandemia y cómo este tipo de situaciones hacen que las cosas empiecen o a esperar uno que cambien, por lo menos esas visiones capitalistas, ese tema de la economía, porque aquí digamos que lo que se ha puesto en juego es un poco los individuos, la preservación de la especie, la vida y el tema económico. Si ustedes revisan un poco lo que logramos trabajar en las clases cuando teníamos la presencialidad, y ustedes vuelven y revisan ese texto constitucional nuestro en su artículo primero y en los principios que rigen el Estado colombiano, hay una parte muy interesante y es que todo el sistema constitucional nuestro está enfocado a que haya un orden económico justo. Y hoy por hoy, digamos, este tipo de contingencias nos demuestran que los intereses políticos no son los más llamados ni los más encaminados a que esa primicia, eh, ese principio constitucional se lleve a cabo. La preocupación ahora es la economía, la preocupación son las empresas, y claro, digamos que no está mal preocuparse por ese tema de la economía, pero digamos que esa es lo que realmente importa en estos momentos. Si tenemos que salir a producir, hay que salir a producir, independiente de que esto pueda generar muertes y lastimosamente las muertes pues en estadística no son muchas y hay que avanzar con la economía. Ya ustedes han visto, digamos, los resultados en Estados Unidos de cómo se ha manejado el tema de la pandemia versus economía, donde la economía fue lo que primó y mire en dónde estamos. Entonces, esto es, digamos, un poco asuntos que nos permiten reflexionar simplemente sobre lo que va sucediendo en un país como el nuestro. Bien, yo hoy quiero, muy brevemente, no nos vamos a demorar mucho tampoco, la idea es no ir más de las 9 de la mañana. Quiero, digamos, a través de estos medios, pues continuar un poco con lo que veníamos trabajando. Yo sé que hay estudiantes que tienen dificultades para acceder a la Internet, porque se encuentran en otras regiones, porque donde están a lo mejor no haya una buena cobertura, porque a pesar que tengamos esos medios, hay casas donde solamente hay un computador y hay 3, 4 personas que deben conectarse. Todo eso lo entiendo y por eso yo he optado un tanto por utilizar más la plataforma para que el estudiante pueda ingresar cuando pueda. ¿Y qué más, Jorge? ¿Cómo estás? Pueda ingresar cuando pueda y, y, y tener ahí, digamos, la documentación, tener, digamos, las clases para que puedan ingresar cuando puedan. Bien, en esa lógica, entonces, yo les voy a proponer que nos veamos, digamos, no cada 8 días, sino cada 15 días, ¿cierto? Cada 15 días, digamos que la próxima que nos veamos puede ser, digamos, hacia principios del próximo mes, digamos, el primero del próximo mes, ahora lo revisamos, y dejarles, digamos, más temas en la plataforma, si ustedes están de acuerdo con eso, ¿cierto? Si no, pues ahora lo discutimos y lo analizamos. ¿Listo? Eso es lo primero que les quería como plantear. Lo segundo es que pues ya prácticamente este semestre también se termina. Vamos hasta el 21 más o menos de mayo, o sea que nos queda realmente un mes. Luego, bueno, un poco más porque pues la primera, segunda semana de junio tendríamos exámenes finales y estas cosas. Entonces nos queda muy poco para terminar este semestre. Entonces la idea es que podamos ir avanzando con algunos conceptos más del tema constitucional. A mí que me interesa, pues que pues,
que no salgan expertos en derecho constitucional, obviamente, pero ojalá fuera así, pero que tengan al menos una idea básica de cómo está estructurada la Constitución y cómo está estructurado el Estado. Por eso hoy tengo una sesión para que trabajemos y tiene que ver un poco con esa estructura del Estado. Esa estructura del Estado, entonces, yo les había explicado, les había comentado que la Constitución tiene, digamos, dos partes. Una parte dogmática, una parte orgánica. Esa parte dogmática que tiene que ver con el preámbulo, que tiene que ver con los principios que rigen el derecho constitucional en Colombia, que iban del artículo primero al artículo 10, que luego venían unos derechos, que eran los derechos fundamentales, luego venían los derechos económicos, sociales y políticos, y un tercer paquete, digámoslo así, de derechos de carácter colectivo y del medio ambiente. Y que luego podríamos revisar lo que tiene que ver con la parte orgánica del Estado, la estructura del Estado. Nos quedan muchas cosas, obviamente, pendientes de la parte dogmática, muchos derechos que hay allí que pudiéramos revisar y que pudiéramos hacer algún trabajo con respecto a ellos, pero el tiempo también es corto y pues todo ese tema de la pandemia nos ha generado, digamos, dificultades. Por eso yo quiero hoy entrar a hablar un poco sobre esa estructura del Estado. Bien, sobre esa estructura del Estado, quiero comentarles que el artículo 113 de la Constitución Política es el que nos trae la división de poderes en Colombia. Recuerden cuando hablábamos de la Revolución Francesa, de cómo fue todo ese cambio que hubo desde esa revolución y que uno de los elementos importantes que esa revolución trajo para el derecho y para todo el sistema jurídico-político del mundo fue la división de poderes. Y esa división de poderes no es otra cosa que eh, repartir el poder de un Estado para que no se concentre en un solo individuo o en una sola institución y esto genere autoritarismos o que genere circunstancias o situaciones como las que revisábamos en clases anteriores sobre esos estados absolutistas, donde el rey o donde el monarca era la única fuente del derecho y de autoridad en el país en el que ese régimen operaba. Pues bien, esa tradición de la Revolución Francesa, de la división de poderes que planteó el conde Montesquieu viene a establecerse en nuestro texto constitucional en el artículo 113 y el 113 nos dice que la Constitución de Colombia, ¿cierto?, establece la división de poderes y que son ramas del poder público, la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial, ¿cierto? En ese sentido, entonces, decimos que el Estado colombiano está organizado que la estructura del Estado está organizada en tres ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, y que adicionalmente a estas tres ramas hay unos órganos de control, hay unos órganos independientes que ayudan o que sirven para el cumplimiento de los fines del Estado. Bien. Frente a este tema, digamos, de las tres ramas del poder, entonces la tenemos en este artículo 113 de la Constitución. Bien, hoy quiero, de esas tres ramas del poder público en que se divide el Estado, que quiero que ustedes al menos tengan como la idea de cómo es que están estructuradas, hoy quiero hablar un poco de la rama legislativa. ¿Cierto? Como su nombre y más o menos no lo indica, la rama legislativa viene de legislar, ¿cierto? Entonces, ¿a qué les suena a ustedes el tema de legislar? ¿A qué o sea, como a qué les suena el tema de la rama legislativa? A las leyes. Claro, viene de norma, viene de ley, ¿cierto? Entonces, digamos que de entrada ya podemos ir diciendo que la rama legislativa es aquella rama del poder público en Colombia que le corresponde ¿qué? Crear, modificar las leyes en Colombia. Digamos que es en la rama legislativa donde se crean, modifican o derogan las leyes en Colombia. ¿Listo? Bien.
Vamos a hablar un poco entonces de esa rama legislativa. Lo primero que les quiero comentar es que la rama legislativa, ¿cierto? Está conformada, o mejor, la conforma el Congreso de la República. Bien, el Congreso de la República está dividido en dos corporaciones o en dos sesiones o en dos instancias, si ustedes quieren. El Congreso de la República entonces lo conforman el Senado de la República y la Cámara de Representantes. ¿Sí? Bien. ¿Qué podemos decir de esas dos cosas? Entonces, lo primero es que la rama legislativa la conforma ¿quién? El Congreso de la República, ¿cierto? Y el Congreso de la República tiene dos, digamos, divisiones o subdivisiones. Una es el Senado de la República y otra es la Cámara de Representantes. A ambos miembros de cada una de esas dos entidades les decimos que son los congresistas. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Listo, bien. Vamos a revisar entonces un poco cómo está conformado ese Congreso de la República en Colombia, o sea, cómo se organiza o se estructura esa rama del poder público llamada legislativa. Bien, lo primero que les puedo contar es que el Congreso en pleno, el total del Congreso de la República en Colombia son 280 congresistas. ¿Listo? Ese es el primer punto que queremos tratar. El Congreso, que hace parte de la rama legislativa, o mejor es la rama legislativa, tiene dentro de su composición 280 congresistas. De esos 280 congresistas, 108 son del Senado y 172 son de la Cámara. ¿Cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Sí, señor. Si alguna duda o alguna inquietud, pues activan el micrófono pues, tratamos de responderla bien. Les decía entonces que la rama legislativa está dividida, la compone mejor el Congreso de la República, ¿cierto? ¿Quién es un congresista en Colombia? Aquel que pertenece o al Senado de la República o a la Cámara de Representantes. Quiere decir que ese Congreso está dividido en dos, Senado y Cámara de Representantes. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Decimos entonces que el Congreso en pleno está conformado por 280 congresistas. Es un número alto, 280 congresistas. Estos 280 congresistas están divididos de la siguiente manera. Tomen nota. 108 de los 280 son senadores y 172 son representantes a la Cámara. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Miremos entonces cómo está dividido en el Senado la conformación de esos 108 senadores. De esos 108 senadores que tiene el Senado de la República, decimos que 100 de esos 108, 100 se eligen por una cosa que llamamos la circunscripción nacional. Voy a explicar qué significa eso. La circunscripción nacional no es otra cosa que una forma, una metodología, ¿para qué? Para elegir las personas, los ciudadanos, que se postulen para pertenecer al Senado de la República. Entonces, cada 4 años hay elecciones ¿para qué? Para Senado y Cámara. Ustedes, los que a lo mejor ya hayan tenido la oportunidad de ejercer el derecho al sufragio, pues habrán ido a votar, a elegir quién, a sus senadores y a sus representantes a la Cámara. Cuando usted postula su nombre como senador, pues como aspirante a ser senador, vamos a suponer entonces, no sé, que Jorge o que Stephanie o alguien se postula como senador, pues candidato al Senado de la República. Y digamos que vive aquí en Medellín, listo, su ciudad es aquí en Medellín, su residencia es acá en Medellín. Pero
a través de un partido político, pone su nombre para que ese partido lo avale, para que usted vaya a la Registraduría Nacional del Estado Civil y diga, mire, yo, Diego Arias, quiero ser candidato al Senado de la República por el partido X o Y. ¿Listo? Hasta ahí va muy bien. Una vez entonces se tienen todos los candidatos que se quieran postular. Ese es el principio de qué? El principio de la participación. ¿Cuántos candidatos se pueden postular para ocupar esas 108 curules? No sé, 500, 600, 700, no sé cuántas personas se puedan postular. Entonces yo me postulo. Diego Arias se postula por el partido X para ser candidato al Senado de la República. Luego entonces que estamos ya listos todos los candidatos, vamos a las elecciones. ¿Cómo se elige el senador? Pues el senador se elige, ¿cierto? O mejor, ¿cómo votamos por el senador? Los que queramos votar por ese senador lo podemos hacer en una cosa que llamamos la circunscripción nacional. Quiere decir que no importa en el municipio o el departamento en que usted se encuentre ubicado, no importa dónde tenga usted la cédula registrada para poder ejercer el derecho al voto, usted, independientemente de donde se encuentre, incluso en el exterior, puede ir a su municipio y votar por el candidato al Senado que usted quiera o que a usted más le convenga, o que usted más crea que es el que debe representar sus derechos en ese Congreso. Vuelvo y me explico. La gente se postula ¿para qué? Para ocupar la curul del Senado de la República. ¿Cuántas curules son? 108 curules. ¿Cómo se eligen esos senadores? Hay una lista de personas que se postulan a través de los partidos, de los movimientos políticos, o algunos lo hacen a través de firmas. Una vez entonces queda listo eso, vamos a las elecciones. Y para votar por un senador puede hacerlo cualquier persona en el territorio nacional. No importa el municipio donde viva y no importa de dónde sea el candidato al Senado. Ejemplo, hay un candidato al Senado que vive en la ciudad de Manizales, Caldas, ¿sí? Y yo acostumbro votar por este senador y lo hago aquí en Medellín. Yo voy a la mesa o el sitio donde tengo habilitada mi cédula y allí deposito mi voto para el Senado de la República por el senador X, por el candidato X, y no importa que él viva en Manizales y que sea de Manizales o de Boyacá o de la costa, donde sea, no importa. Listo, hasta ahí estamos claros, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Cómo se elige esos 100 de los 108? ¿Sí? Van tomando nota, ¿listo? Bien. Ahora, como son 108 los que se eligen para el Senado, y estoy diciendo que 100 se eligen por circunscripción nacional, entonces, ¿qué pasa con los otros 8? Pues los otros 8, tomen nota, ¿cierto? Se eligen de la siguiente manera. 5 de esos 108 senadores, ¿cierto? 5 son los senadores que se eligen o que se eligieron por el acuerdo de paz que hubo entre la guerrilla FARC y el gobierno nacional. Ustedes recuerdan que hubo un acuerdo de paz, hubo un proceso de negociación entre la guerrilla de la FARC y el Congreso, lo que se llamaron los diálogos de La Habana, o lo que se llamó también el Acuerdo de La Habana, y en ese acuerdo entre la guerrilla y el Estado colombiano, se llegó a que en el Congreso de la República se le dieran en el Senado de la República 5 curules de las 108, 5 curules, para que los miembros de esa guerrilla vieran los nombres para que ocuparan de manera directa esas 5 curules. ¿Ahí cuántas llevamos entonces? ¿Quién me ayuda? ¿Cuántas llevamos de las 108? 105. 105, ¿no? Llevamos. No, llevamos Diga, ¿son la 108? 108 del Senado. Sí. Ah, pues tú estás hablando de las otras. Y le sumo las de la Cámara. No, no estamos primero en Senado. Ah, bueno, Entonces más llevamos Entonces, 105. 113.
Sí, 113. son 100 que se eligen en circunscripción nacional, 5 que se eligen o que, digamos, los nombres los dan los miembros del partido político La FARC. Y faltan Ahí los vamos, otros 3 para vamos por completarlo de los 105, ¿cierto? 105. Nos Ah, quedan Ah, 3. sí, Nos quedan 3 porque son 108. Esos otros 3, entonces, ¿cómo los vamos a elegir? Dos senadores más los elegimos por lo que se llama la circunscripción especial indígena. ¿Qué quiere decir eso? Que de esas 108 curules vamos a reservar dos para que esas 2 curules las ocupen personas que pertenecen a comunidades indígenas. Recuerden que nuestro sistema político y jurídico en Colombia tiene un elemento muy interesante y es que hay unas comunidades indígenas que tienen cierta autonomía, que nosotros en nuestro texto constitucional, ustedes recordarán por el artículo 7º y demás, que nos hablaba sobre la diversidad étnica. Nosotros acá digamos que somos pluralistas desde el Estado. Entonces, en nuestro Estado, la representación de las comunidades indígenas es muy importante. Por eso, la Constitución, ¿cierto?, dice o determina que de esas 108 curules, dos serán ocupadas por las comunidades indígenas. Pero ¿cómo se eligen? Pues se eligen de la siguiente manera. Aquel ciudadano que pertenece a una comunidad indígena, ¿cierto?, que debe esa comunidad certificarlo como un miembro de la comunidad. O sea, digamos, yo, Diego Arias, pues no puedo ir a postularme por las comunidades indígenas porque pues no pertenezco a la comunidad indígena, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay unas comunidades organizadas, ¿sí? Lauri, y otras organizaciones de indígenas que saben cuáles son sus miembros y simplemente ellos lo certifican y dicen, este hace parte de mi comunidad. Yo con esa certificación y otros documentos voy y me inscribo ante la Registraduría Nacional del Estado Civil como candidato a el Senado de la República para ocupar una de las 2 curules que están destinadas para los indígenas. ¿Cuántas personas que sean indígenas pueden participar? Las que quieran. Pueden haber, no sé, 100 candidatos de las comunidades indígenas, pero pues solamente 2 de esos candidatos serán los que vayan a ocupar esas 2 curules. ¿Eso para qué? Para garantizarle a estas comunidades el acceso a el Congreso de la República, porque si no fuera aparte esas 2 curules, pues muy difícil le queda, digamos, a la comunidad indígena, digamos, hacerse elegir con las dinámicas con las que se eligen los otros 100, porque pues hay partidos políticos, hay intereses económicos, ahí se mueven muchas cosas y pues el indígena tendría, digamos, una desventaja. Por eso entonces a la comunidad indígena se le dan 2 curules. Entonces, ¿hay cuántas curules tenemos? 107. 107. Falta Es una. correcto. Sí. Tenemos 107. Y nos queda una curul. Esa curul, ¿cierto?, para el Senado de la República es, desde el año antepasado, se creó en Colombia una cosa que se llama el Estatuto de la Oposición. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que en la Constitución Política de Colombia hay unos artículos que nos hablan de la participación ciudadana, ¿sí o no? La participación la hacemos, a través de los mecanismos de participación que tiene la Constitución, el referendo, el plebiscito, la consulta popular, etcétera, etcétera. Pero también lo hacemos a través del voto. Vamos y votamos por alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, ediles, presidente, senadores, congresistas. Bien. Una de esas formas también de participación es a través de los partidos políticos y de los movimientos políticos. Y esa conformación del mismo Congreso, pues ustedes saben que se hace también de acuerdo por los partidos. Hay partidos políticos que tienen más o logran elegir más personas. Hay unos partidos políticos que están con el gobierno
Y ese estar con el gobierno no quiere decir que no haya una, digamos, independencia de las ramas, ¿cierto? Sino que pues el que llega a gobernar, pues llega también, digamos, con algunos aliados en el Congreso, pues para que las leyes que ese gobierno quiera sacar adelante, pues no tengan ningún tipo de trabas en el Congreso. Pero ¿qué pasaba? Que habían grupos políticos pequeños que eran los que hacían oposición en el Congreso. Hacer oposición no es pues que pongan trabas para que las cosas no se hagan, sino que digamos que plantean discusiones y plantean temas de carácter político al interior del recinto para evitar, digamos, que todo se apruebe sin que haya una discusión. Ese es el papel de la oposición, pero digamos que no estaba reglamentado mucho el tema de la oposición, entonces salió una reglamentación que se llama el Estatuto de la Oposición. Y en ese Estatuto de la Oposición se dice que en las elecciones para presidente de la República, ¿sí?, quien obtenga la segunda votación más alta, ¿sí?, ocupará una curul en el Senado de la República para que de esa manera se garantice la presencia de esas minorías o de esas personas que votaron por ese candidato que no logró llegar a la presidencia. En el caso nuestro, a partir del año 2010, del 2020, entonces, de 2020 no, del 2019, cuando hubo la contienda electoral entre el señor Iván Duque y el señor Gustavo Petro, pues ustedes saben que Gustavo Petro quedó de segundo en las votaciones, ¿cierto? Pues ese señor Gustavo Petro es el que ocupa la curul en el Senado de la República, que es la curul de la oposición. O sea que, ¿quién me resume esos 108 senadores cómo son elegidos? Yo. Cuénteme cómo es. Profe, 100 por circunscripción nacional, que es una metodología para elegir las personas que se postulan. De esos 100, 8, de esos 100 quedan 8, porque son 108 senadores. Entonces, 5 de esos 8 se eligen por el Black, pues de acuerdo al coso de paz de las FARC, 3 entonces quedan 3, porque son 8. De esos 3, 2 por circunscripción especial indígena para que participen los indígenas y 1 por el estatuto de la oposición, que es la segunda votación más alta pues de las votaciones, ¿no? Ya. Sí, correcto, es así, ¿cierto? Y lo de la circunscripción nacional es que para elegir los senadores se puede votar por ellos, por los candidatos pues al Senado, se pueden votar en todo el territorio nacional sin importar dónde esté ubicado el votante, ¿cierto? Entonces, Diego Arias se postula al Senado, vive aquí en Medellín, pero votan en la Amazonía, votan en La Guajira, votan en el Chocó, votan en el Meta, sin importar dónde esté ubicado el votante, este lo puede hacer en el orden nacional. ¿Listo? Bien, eso en cuanto a la elección de quién, del Senado, ¿cierto? Pero dijimos que el Congreso estaba conformado por qué, Senado y qué. ¿Cuál es la otra corporación? La Los Cámara de representantes de la Cámara. Representantes. Perfecto, la Cámara de Representantes. Y esta Cámara de Representantes está integrada por 172 representantes, ¿cierto? 172. 108 senadores, 172 representantes, para un total de ¿qué? De 280 miembros del Congreso de la República. ¿Sí? Bien, ¿qué es la rama legislativa de la estructura del Estado? Bien. ¿Cómo se eligen esos 172 representantes? Tomen nota. 161 de esos representantes son elegidos
por una circunscripción territorial. Me explico qué es esa circunscripción territorial, que es diferente a la circunscripción nacional. Cuando hablamos de la circunscripción territorial, es que esos 161 representantes se reparten por regiones, esos 160 se reparten por regiones, y esa repartición de esos representantes se hace de acuerdo con el número de habitantes que tiene cada región. Ejemplo, para el departamento de Antioquia, ¿sí? Creo que son 18 curules de esas 161. Así sucesivamente va a haber entonces para el departamento de Cundinamarca, para el departamento de Boyacá, para el departamento de La Guajira, del Vaupés, para cada uno de los departamentos va a haber una repartición de el número de representantes que pueden ser elegidos por esa región. ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Sí. Tenemos 161 cupos, llamémoslo así, cupos, para representantes. Pero esos cupos no se eligen por circunscripción nacional como el Senado. O sea, que en todo el país se puede votar, no. Para elegirse representante, este se hace por una circunscripción territorial. Quiere decir que esos 161 candidatos o cupos, ¿cierto? Para en la Cámara de Representantes se reparten proporcionalmente entre las regiones de acuerdo con el número más o menos de habitantes que pueda tener esa región. Una de las regiones que más tiene es, pues Antioquia tiene hartas, pero aparte de los departamentos, también se le dan unos cupos a la ciudad de Bogotá. ¿Por qué? Porque Bogotá es la capital y porque en Bogotá hay 8, casi 9 millones de habitantes. Por tal razón, entonces, esos 161 cupos de los representantes son repartidos entre las regiones por un número determinado. Bien, ¿cómo se hace entonces la elección? La elección se hace de la siguiente manera. Las personas que quieran participar de las elecciones para representante a la Cámara deben postular sus nombres a través de los partidos políticos o de los movimientos políticos. Yo, por decir algo, Diego Arias, entonces me voy a postular por el partido X para ser representante a la Cámara. Sin embargo, tengo que definir, ¿cierto?, por qué departamento me voy a postular. Ya no es del orden nacional como el Senado, sino que es por qué departamento. Entonces yo digo, yo Diego Arias me voy a postular por el departamento de Antioquia, ¿cierto?, porque es el que conozco, porque es el que X o Y, y porque la gente me conoce y demás. Listo. ¿Cuántas personas se pueden postular para ser representante a la Cámara por el departamento de Antioquia? Pues los que cumplan y los que sean. Vamos a suponer que fueron 100. 100 personas se postularon para ser representantes por el departamento de Antioquia. Pues, ¿cuántos vamos a elegir? Pues no podemos elegir sino el número, ¿cierto?, que le corresponde a ese departamento. En este caso, Antioquia, 18 curules. ¿Cómo se eligen? Pues el que más votos tenga, pues ese será el primero y el segundo a votación el segundo, y así sucesivamente hasta terminar de elegir los 18 de Antioquia, ¿cierto? Quiere decir entonces que si yo me postulo por la Cámara de Representantes de Antioquia, una persona que se encuentra en Boyacá, con la cédula inscrita en Boyacá, puede votar por Diego Arias en Antioquia. No, No podrían. ¿Y por qué no podrían? porque eso no es por, Es como territorial. usted me está diciendo, es por territorio. Y al inscribir la cédula, no, para votar, no, ahí no sería como, pues la falla. Es correcto. ¿Alguien iba a decir algo? No, porque es territorial, dije yo. Es correcto, sí, es verdad, es eso. Es porque la votación está limitada a ¿qué? Al territorio. Por eso se dice que, digamos,
los senadores son del orden nacional y los representantes a la Cámara son del orden territorial. Digamos, en esencia, ambos son congresistas, casi que son las mismas funciones, sino que se tiene esta forma como para que haya una representación de las regiones y pues digamos que los representantes puedan, digamos, como también ayudar a movilizar presupuestos, a movilizar obras, a hacer gestión por su región. Bien. Evidentemente, pues no se puede votar por un representante a la Cámara de un departamento en el cual usted no tenga la cédula inscrita. Cuando eso pasa, es lo que llaman la transhumancia de votos, o el trasteo de votos en el argot popular, que llevan gente para inscribir cédulas, digamos, de un departamento a otro, para que esta persona pueda tener más votos. Eso en Colombia es un delito. Bien, pero hemos dicho que los representantes a la Cámara son 172 y que 161 se eligen por circunscripción territorial. Y entonces nos quedan los otros 9, los otros que 10, ¿cierto? 10 no, 9. 11. 11, 11. perdón, ¿cierto? 11, sí, 11. Nos quedan 11 que vamos a mirar cómo se eligen esos otros 11. Bien. Esos otros 11, ¿sí?, se eligen de la siguiente manera. 5, ¿cierto? 5 son los cupos que se han otorgado de acuerdo con valga la redundancia, el acuerdo que hubo entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, donde se otorgan 5 cupos para representantes a la Cámara, los cuales serán designados por el movimiento político La FARC. O sea que a la FARC le dieron 10 curules de esas 280 curules, 5 para el Senado y 5 para la Cámara. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahí entonces tenemos 161 que se eligen por circunscripción, ¿qué? Regional, más 5 curules del proceso de paz, nos dan entonces 166 curules, ¿cierto? Bien. Hasta ahí vamos bien, 166 curules. Luego tenemos una circunscripción especial, tomen nota de esto, dos circunscripciones especiales para las comunidades afrodescendientes. Dos para las comunidades afrodescendientes. Pero estas comunidades afrodescendientes tienen una cosa adicional, y es que ¿cómo se eligen estas personas de la comunidad afrodescendiente? ¿Qué creen ustedes? ¿Que cómo se eligen? Así como eligen a los indígenas, no. Sí, es correcto. Digamos que la persona que quiera, digamos, postularse para ser representante a la Cámara por las comunidades afrodescendientes, pues debe certificar que es afrodescendiente. Bueno, no sé, hay unas comunidades que están organizadas de comunidades afro, y estas personas entonces se postulan. ¿Cuántas? No sé, 100, 200, 300, y se saca un listado. Listo, quedaron, no sé, 200 inscritos. Pues solamente se van a elegir 2. Pero ¿qué pasa con la elección? Que como estamos hablando de la Cámara, pues esos 2 cupos no se le dan a ninguna región en especial. Esos 2 cupos se eligen de forma nacional. ¿Qué quiere decir? Que para elegir esos 2 representantes a la Cámara, la votación por esos candidatos postulados por circunscripción especial afrodescendiente se hacen en todo el territorio nacional. En pocas palabras, se eligen esos 2 representantes como si fuese para ser senadores. ¿Sí? ¿Sí se entiende la diferencia para elegir
esos dos representantes. Sí. Sí está clara, porque digamos que los representantes se eligen en las regiones, está muy bien. Pero estos van para la Cámara, pero como son 2 cupos nomás, pues esos 2 cupos no le pueden dar a, no sé, a la región del Pacífico y ya, ¿no? Pues afrodescendientes hay en toda parte, desde San Andrés hasta el interior, en toda parte. Entonces, estos sí se pueden elegir, digamos, por ellos pueden votar cualquier ciudadano que esté en el territorio nacional. Listo. Ahí llevamos entonces 2 más, ¿para cuántos? 168, ¿cierto? ¿Sí? Nos quedan Sí. faltando ¿cuántos? 4. Nos quedan faltando 4. Listo. Uno más se elige por circunscripción especial indígena. Por circunscripción especial indígena. ¿Cómo se elige esa persona que se postula? Lo mismo que para los afrodescendientes, ¿cierto? Lo mismo que para los afrodescendientes, ¿sí? Y ahí entonces tendríamos 161 más 5 de la circunscripción especial de proceso de paz. Tenemos 2 por circunscripción especial afrodescendiente, ¿cierto? O sea que vamos por 168 y tenemos el de la circunscripción, perdón, el del estatuto de la oposición, ¿cierto? El del estatuto de la oposición. Ustedes saben que cuando hay elecciones a la presidencia de la República, quien se postula con una fórmula vicepresidencial, ¿cierto? Entonces se postula como presidente y lleva una fórmula vicepresidencial. Pues esa fórmula vicepresidencial del candidato que obtuvo la segunda votación más alta del país será el que ocupe la curul en la Cámara de Representantes. El candidato va al Senado y el candidato a la vicepresidencia de esa fórmula va a la Cámara de Representantes, ¿cierto? Sí está más o menos clara la cosa. ¿Sí? Sí. ¿Quién me explica hasta lo que llevamos cómo va la cosa? Yo, bueno, bueno, la Cámara de Representantes tiene 172 curules y 161 de ellas se eligen, se puede decir voto popular por territorios. Sí, es voto popular realmente. Bueno, por voto popular solamente a nivel territorial, de las cuales no recuerdo bien lo que dije al principio, pero se les da como más prioridad a las de Bogotá, porque pues por ser la capital. Bueno, 5 curules que se les dan a los del partido de las FARC, 2 afrodescendientes que se eligen por voto popular a nivel nacional, una curul para los resguardos indígenas, que también se eligen por voto popular nacional, y los de la oposición, que no dice cuántos. Sí, que es, digamos, la fórmula que tenemos es que es de elecciones de presidente y vicepresidente, y de esa manera entonces quien ocupaba digamos, el candidato a la vicepresidencia y la fórmula que saca la segunda votación, ese es el que iría a la Cámara. Listo. En este caso, quien era la fórmula vicepresidencial del señor Gustavo Petro era la señora Ángela Robledo, ¿se acuerdan? Era la fórmula a la vicepresidencia de Gustavo Petro y ella entonces pasó a ser miembro de la Cámara de Representantes. Bien, y las otras curules son unas curules que no se han reglamentado, que son las curules para lo que llamaban los pueblos raizales o los pueblos rom, mal llamados gitanos,
¿cierto? Esas son curules que no se han reglamentado y pues por lo tanto no se han elegido. Entonces, digamos que en términos generales, esa es como la forma en que se conforma el Congreso de la República. Recordemos bien entonces, son el Congreso, entonces, ¿a quién le decimos congresista? Al que, al que sea senador Que pertenece al Congreso, ¿no? Sí, o al que pertenece. ¿Y quiénes pertenecen al Congreso? Los senadores y los representantes a la Cámara. Es correcto. O sea que si usted le dice a un representante congresista, está bien. Sí, Y si le dice congresista a un senador, está bien. sí, porque No, los dos pertenecen al Congreso. Sí, es correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ambos pertenecen al Congreso. ¿Sí? A uno se le diga senador o qué más representante, o buenos días representante, o buenos días senador, o qué más señor congresista. Digamos, está bien porque ambos pertenecen al Congreso, cada uno en su respectiva corporación. ¿Listo? Ya vimos entonces que está conformada por unos senadores, que son, en total el Congreso son 280, que senadores son 180, que representan 172, y que las elecciones son como las hemos definido. Ya digamos al interior de las bancadas, pues ya es digamos el número de candidatos que cada partido saque. Entonces habrán partidos políticos que tienen más candidatos en el Senado, entonces allá dentro del Senado y la Cámara se arman lo que llaman las coaliciones. Entonces, digamos, no sé, que el Partido Conservador se une con el Liberal, que con el Partido Verde, que con el Polo, que con la Lista de Decentes, que con el Centro Democrático, que con todos los partidos, y ya adentro pues empieza, digamos, la dinámica propia, digamos, del legislativo. Listo, bien, eso frente, digamos, al tema de la conformación. Vamos a avanzar un poco más y terminamos ahí para no agotarlos tampoco, que no es la intención, sino que pues vayan como teniendo ustedes una claridad sobre cómo está conformado este Estado. profe, Sí, dime. profe, en los otros países también pues tienen muchos representantes, así como Colombia. Digamos que este es un sistema que llamamos sistema bicameral, ¿cierto? Dos cámaras, digamos que tenemos dos cámaras. También llamadas en algunos casos Senado Cámara Alta y Cámara de Representantes Cámara Baja. Bueno, pues digamos que son nombres que les dan. Este sistema bicameral lo tienen muchos países. No todos tienen el sistema nuestro de presidente y Congreso. Ahí, por algo, España tiene un solo Congreso, no está dividido, sino que es un solo Congreso, que es la Cámara de Diputados, pero ellos tienen un rey y tienen presidente, y digamos que en esencia es lo mismo, pero la diferencia marcada está en que no son dos cámaras, ¿cierto? No son dos cámaras. Inglaterra también, digamos que pues es el que tiene el sistema bicameral, tiene dos cámaras, la Cámara de los Lores, y digamos que muchos países tienen este sistema, digamos, bicameral. Casi todos los países tienen congresos, salvo en algunas excepciones, donde lo que hay es una dictadura y simplemente, pues, no, las leyes, digamos, hay un sector o una rama que hace las leyes, pero están bajo el poder del Ejecutivo. Eh, Esto, digamos que es un tema importante, ¿por qué? Porque nos marca los límites que debe de haber entre esos órdenes del poder, porque precisamente para eso es que se hizo la división de poderes, para que el Congreso haga las leyes, y es una representación que es representación indirecta. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos a estos representantes y a estos senadores para que representen nuestros intereses en el Senado de la República o en la Cámara de Representantes. Pero ¿qué es lo que pasa en algunos países? Que a pesar de existir esta división, hay una
pronunciada capacidad del Ejecutivo, o mejor, el Ejecutivo se inmiscuye en los asuntos del Legislativo y del Judicial. Un caso, digamos, que podemos traer como ejemplo es Venezuela. Digamos que sí, en Venezuela hay no le llaman Senado, sino también que también llaman los diputados, ¿cierto? Y pues prácticamente muchas de las leyes que se sacan, las sacan es por orden del Ejecutivo, o sea, del presidente. Entonces, digamos que en general muchos países tienen este sistema bicameral y muchos, en las democracias sobre todo, funciona bien el tema de los contrapuntos, que no es otra cosa que tener muy clara esa limitación de los poderes del Estado. ¿Listo? Bien. El otro asunto es que el artículo 172 de la Constitución nos dice que para poder ser elegido congresista o senador, ¿cierto? Se requiere primero ser colombiano de nacimiento. Entonces, ¿se acuerdan que vimos un poco el tema de la nacionalidad, ¿cierto? Y quiénes eran ciudadanos de nacimiento, quiénes eran ciudadanos por adopción? Pues aquí se requiere ser ciudadano de nacimiento para poder usted postularse a ser senador o congresista y a ser elegido. ¿Listo? Ese es uno de los requisitos. ¿Tiene que ser profesional, haber estudiado algo? No. ¿Tiene que tener bachillerato? No. Pues tampoco en ninguna parte dice que tiene que saber leer y escribir. ¿Sí? No, simplemente debe ser elegido y debe ser ciudadano por nacimiento, ¿sí, no? ser colombiano por nacimiento y hacerse elegir. ¿Listo? Bien. Miremos un poco, digamos que, bueno, la función, ya ustedes saben, la función pero primordial de la rama legislativa, como su nombre lo indica, es legislar, ¿cierto? También se le dice el legislativo, ¿por qué? Porque legisla, crea normas, crea leyes, ¿cierto? Eso es, digamos, la función esencial de esta rama. Yo les voy a dejar unas láminas, les voy a subir a la plataforma más tarde para que ustedes la revisen, pero por ahora quiero, y ahí terminaríamos, mostrarles unas funciones que tiene ese Congreso y ahí terminamos la sesión. ¿Listo? Bien, esas funciones del Congreso están en el artículo 150 de la Constitución Política. Y también hay una ley que es la que regula todo el sistema legislativo, sabemos cómo es el estatuto legislativo o la ley, digamos, que rige al Congreso de la República, que es la ley quinta del año 1992. Ahí en esa ley va a encontrar usted cómo se hacen las leyes, qué puede hacer el congresista, cómo puede intervenir, qué sanciones tiene, todo está ahí en esa ley quinta de 1992. Pero quiero que revisemos el artículo 150 de la Constitución y que miremos algunas funciones del Congreso y ahí terminamos. 10 minuticos más, máximo. Bien, la primera función que tiene el Congreso, ¿cuál creen ustedes que es la función más importante del Congreso? ¿Quién me ayuda? La función de qué, profe, perdón, que La más, no se le... la más importante, digamos, ¿cuál creen que es la función más importante de la rama legislativa, del legislativo o del Congreso? Todas, a mí me parece que todas son muy importantes. Pero ¿cuál es la función esencial del legislativo? Pues yo creo que hacer las leyes Las y leyes la no, regulación hacer ciudadana. leer las leyes. La Es correcto, representación digamos de la que nación. es eso, digamos que la función primordial es lo que llamamos una función legislativa, ¿cierto? Es legislar. ¿Qué es legislar? Es hacer leyes, modificar leyes, cambiar leyes, derogar leyes, expedir normas constantemente. Esa es una de las funciones que trae el Congreso de la República en el artículo 150. Bien. Hay otra función, que es la función constituyente. Función constituyente.
Recuerden cuando vimos la constituyente que dio origen a la Constitución del 91, ¿sí se acuerdan? Pues la séptima papeleta y todo este tema, ¿cierto? Sí, Esa constituyente se crea, ¿para qué? Para cambiar la Constitución. Por eso fue que en el 91 se dio la constituyente y cambiamos la Constitución del 86, ¿se acuerdan? Por la del 91, ¿listo? Pues el Congreso de la República tiene también esa función de poder cambiar partes de la Constitución. Lo que no puede hacer es cambiarla toda, porque eso sí solamente es atribuible a la constituyente, pero tiene facultades para modificar y para introducir reformas a la Constitución. ¿Cómo lo hace? A través de los actos legislativos. Profe, una pregunta. Sí. ¿Hay alguna parte de la Constitución que en ningún momento puede ser cambiada? No, digamos que hay una buena parte de la Constitución donde habla de cómo puede ser reformada, ¿cierto? Cómo puede ser reformada. Una cosa es hacer reformas, ¿cierto? Una cosa es hacer reformas. Y ha habido muchas reformas que se le han introducido al texto constitucional. Una de las reformas, por decir algo, era la reelección del presidente de la República. Eso no se podía hacer, pero pues eso fue cambiado a través de ¿qué? De actos legislativos del Congreso. Lo que no puede hacer el Congreso es decir, a partir de mañana cambiamos toda esta Constitución y hacemos una nueva. No, eso no lo puede hacer el Congreso. O sea, eso solamente lo puede hacer el pueblo de Colombia a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, el Congreso pues le ha ido cambiando cositas, articulitos y cosas a través de esos actos legislativos. Por decir algo, en estos momentos estaba, no sé cómo ir ahorita por este tema de la pandemia, cursando un proyecto que avala la cadena perpetua para violadores. Y si ustedes recuerdan y leen el artículo 11 de la Constitución Política, ¿cierto? Establece, digamos, que el derecho a la vida es inviolable, no da pena de muerte, y más adelante también se establece que no habrán penas perpetuas en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar ese artículo de la Constitución, modificarlo a través de un acto legislativo, ¿cierto? Para que pueda haber cadena perpetua. Eso lo pueden hacer ¿quiénes? Los congresistas. ¿A través de qué? De actos legislativos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen una función de carácter legislativo. Bien. Otra de las funciones del Congreso es la función del control político. ¿Qué es el control político? Rápidamente, el control político no es más que una citación que hace el Congreso, un senador o un representante, a funcionarios del Estado, ministros, directores de institutos, de departamentos, no sé, para que le rindan cuentas al Congreso de las acciones o actuaciones que han tenido respecto de sus funciones. Ejemplo, vamos a suponer que en estos momentos el Congreso quiere hacer control político y cita al ministro de la Salud para que responda algunas cuestiones. ¿Qué creen ustedes que le preguntaría un congresista hoy al ministro de la Salud? ¿O ustedes qué le preguntarían? El tema de seguro médico. Los recursos. Sí, ¿qué más? Toda la disposición que se tiene acerca del COVID-19, no. Y la Es capacidad que correcto. tiene. Entonces, digamos que eso es lo que hace el congresista mediante el control político, citar a un funcionario, ministro, lo que sea, sirve lo mismo, que ha pasado aquí con el tema del COVID, qué se está haciendo, cuáles son las contingencias, cómo estamos, qué políticas hay, qué recursos hemos tenido, cómo se ha hecho el tema, ¿cierto? Y si citamos, digamos, al ministro de Hacienda, pues, ¿qué le preguntamos?
¿Qué creen ustedes que le podemos preguntar al ministro de Hacienda en estos momentos? ¿Qué le preguntaría a usted al ministro de Hacienda si estuviera en un debate de control político? ¿Quién me ayuda? ¿Qué le preguntarían al ministro de Hacienda? Bueno, no sé si estoy bien, pero ¿cómo está actuando en materia económica y cómo se está, no sé, el gobierno como cuidando esa economía en esta, pues en esta pandemia que estamos viviendo? No sé si estoy bien. ¿Quién me dice si está bien lo que dice Julián? No entendí. Profe, No sé, yo diría que yo le preguntaría pues que cómo van a hacer para sostener la economía, porque como todas las personas no están trabajando por los temas de los cuidados del COVID, entonces le preguntaría que cómo haría para sostener la economía y cómo ayudaría a las personas que necesitan de las ayudas de los recursos. Profe, pues yo opinaría de que le preguntaría si los recursos que son los recursos que, ay, se me olvidó. Déjeme y planteo la pregunta. Que los recursos que están dominados a las personas necesarias sí están llegándoles con esta problemática que está sucediendo hoy en día. Claro, digamos que lo que tiene esta función de control político es eso, es, digamos, citar un ministro o un director de alguna institución y exigirle, digamos, cuentas, ¿cierto? Que rinda cuentas de cómo se está manejando la economía del país, qué ha pasado con el Fondo Nacional de Regalías, por qué se le está prestando la plata del FINAGRO a entidades y a empresas que no lo necesitan, por qué se le giraron 123 billones de pesos a los bancos, qué está haciendo los bancos con la plata, qué ha hecho el Banco de la República, por qué los bancos no han bajado las tasas de interés, cómo se está ayudando a las pequeñas y medianas empresas, qué ha pasado con los giros, ¿cierto? Esas son las preguntas que se le hacen en un debate de control político a un ministro, a un servidor público. No sé, vamos a citar al director del INPEC, de la Institución Nacional Penitenciarios y Carcelarios, para preguntarle por qué hay tantos internos o personas privadas de la libertad contagiadas del virus, qué protocolos está teniendo, qué se va a hacer con ellos, qué es lo que vamos a hacer, o al ministro de Justicia, o a la directora del ICBF, para preguntarle qué ha pasado con los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que esa es otra de las funciones que tiene el Congreso. No solamente tiene el control en la función legislativa, ¿cierto? Crear las leyes, que es la más importante, también tiene la función constituyente, cambiar la Constitución, tiene la función de control político, o sea que hace control político a sus, digamos, a los miembros del gobierno. Y otra de las funciones es la función judicial. Esa función judicial es una función que cumple el Congreso de la República a través de unas comisiones, que después lo miraremos, las comisiones llamadas comisiones de acusación. Y es que el Congreso de la República le corresponde investigar y juzgar al presidente de la República y a algunos altos funcionarios de las Cortes, o la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal General de la Nación y a otros funcionarios. ¿Qué función cumplen? Hacen la función del juez. La Cámara de Representantes es la que se encarga de investigar y el Senado de juzgar. Entonces la Cámara hace como de fiscalía y el Senado hace como del juez. ¿Para qué? Para juzgar esos altos funcionarios, ¿cierto? Que, pues, digamos, el fiscal, pues, no puede, la fiscalía investigarlo porque, pues, no tiene sentido, pues lo hace la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Por eso hablamos de que
de una función de carácter judicial. Bien, hay otra función que es la función electoral, ¿cierto? ¿Por qué electoral? Es que el Congreso también nombra funcionarios. ¿A qué funcionarios nombra? A esos funcionarios también de alto nivel, de ternas que le envía el presidente o que le envían las cortes. Elige el fiscal general de la nación, elige al procurador general de la nación, elige al defensor del pueblo, elige al contralor, elige a algunos magistrados. O sea que también el Congreso tiene funciones nominativas, tiene funciones electorales. ¿Sí? Mire todas las funciones que tiene ese Congreso. No solamente es hacer las leyes, sino que tiene esas funciones. Bien, otra de las funciones importantes es la función administrativa. Esta función administrativa tiene que ver con ¿qué? Con el desempeño del mismo Congreso. El Congreso necesita que unos colaboradores, necesita secretarios, necesita mensajeros, necesita comprar unos vehículos para transportar los congresistas, necesitamos que esos congresistas tengan un conductor, necesitamos tener esos carros con gasolina, con mantenimiento, necesitamos organizar las oficinas, la papelería, las fotocopiadoras, el personal que se requiere para que el Congreso funcione. Hay que pagarles el salario, hay que hacer la nómina, hay que llevar contabilidad, hay que comprar papelería, hay que hacer arreglos locativos, etcétera, etcétera. Toda esa parte administrativa la cumple el Congreso también, ¿cierto? Y hay digamos, una persona encargada de esa parte administrativa, pero también cumple funciones de carácter que administrativo, ¿cierto? Hay otras dos funciones, digamos que es una función de protocolo y una función de control público. La función de control público es una función que hacen a través de constancias que van dejando en las plenarias donde ellos discuten las leyes, dejan constancias. Dar constancia de que si no se sigue con el acuartelamiento, con el confinamiento, pues esto puede llegar a tener problemas y yo entonces dejo esa constancia pública para que responda el convento. Más o menos así se hace. Y las de protocolo son, digamos, que atender congresistas de otros países para mirar experiencias, de pronto ir a otros países a reunirse con algunos diplomáticos, etcétera, etcétera, etcétera. En términos generales, entonces, eso es como las funciones que tiene ese Congreso de la República, que es quien cumple la función legislativa, o mejor, es la rama legislativa del poder público. ¿Listo? Digamos, en términos generales, es un poco esas funciones que tiene el Congreso y cómo está conformado el Congreso. Luego miraremos entonces cómo es que se hacen las leyes, ¿cierto? Cómo es que se presenta un proyecto, quién presenta un proyecto, que sería, digamos, lo que podríamos hacer la próxima sección. Por ahora yo quiero dejar ahí para no agobiarlos más y no sé si tengan alguna duda o inquietud al respecto de esa, digamos, de esa conversación que hemos tenido hoy de la rama legislativa. ¿Quién tiene alguna duda? Profe, yo tengo una, pero no es acerca de la clase, es acerca sobre el trabajo que dejaste en la plataforma. Sí. Bueno, es que no sé, o sea, yo ayer leí todo, pues los documentos que usted mandó y leí también la actividad que había puesto, pero la verdad no entendí muy bien como lo que había que hacer y pues le quería preguntar, usted nos dio un proyecto de ley y lo que tenemos que hacer nosotros es decir como si estamos de acuerdo o no con eso. Sí, lo que pasa es que, digamos que la ley era haber avanzado un poco sobre cómo se crea una ley, pero digamos que en teoría, digamos que
que lo vamos a ver, digamos, en la próxima sesión. O sea, la creación de una ley es a través de debates que se dan en el Congreso. ¿Y cómo se dan esos debates? Pues se nombran unos ponentes de los proyectos, ¿cierto? Y los ponentes lo que hacen es presentar un documento que se llama ponencia, diciendo, mire, este proyecto, si estamos de acuerdo, si consideramos que es un buen proyecto y entra a discusión del Congreso. Ese primer borrador de análisis es el que hace el congresista, ¿cierto? Ese que hace el congresista. Entonces, la idea cuál era? La idea era que miráramos ese proyecto, digamos, es una ficción, lo que yo le estoy poniendo ahí, de un proyecto que presenta cualquiera, digamos, un congresista o el gobierno, que busca explotar en todos los municipios cualquier tipo de recurso mineroenergético, hídrico del municipio. Y la idea es que ustedes, digamos, revisando un poco la Constitución, que hagan algunas lecturas, que hagan algún tipo de análisis, elaboren una ponencia. No tiene que ser más tampoco de, no sé, 2, 3 páginas, donde, o más si se puede, donde digan si es ese proyecto conveniente, si es constitucional, si eso no va en contra de la Constitución, lo que se está planteando ahí, o si efectivamente sí está muy bien, es muy bueno lo que se está proponiendo. Y claro, digamos que para poderlo resolver es necesario que hagan un poco de investigación de consulta, ¿cierto?, sobre el tema de impuestos, porque mire que una parte de eso se va a pagar con impuestos, y si está bien que un proyecto que casi que en todos los municipios invita y casi que obliga a los alcaldes a explotar cualquier tipo de recurso que haya en la región. Entonces la idea es que lo lean, que hagan algunas consultas que tengan que hacer para poder, digamos, resolverlo, y en 2 o 3 páginas se resuelva ese proyecto. ¿Cómo se resuelve? Digamos que argumentando desde el texto constitucional si es viable o no viable ese proyecto, si es válido o no es válido, si es constitucional o no constitucional. Esa es la idea. Listo, profe, ya. Sí me quedó claro. Pues porque yo ayer había hecho pues como un borrador de lo que pues de lo que tenía pensado hablar, si era hoy. Pero sí, ya con eso me quedó más claro. Listo. Teníamos fecha para cuándo ese documento. ¿Usted lo tiene ahí, Juliana? Sí, pues decía en la plataforma del 22 al 27. Listo, entonces digamos que si necesitamos de pronto ir un poquitico más, me dicen, y lo ampliamos, digamos, unos días más. Listo. Listo, Yo igual voy a tratar de mañana. Profe, yo no he podido tener acceso a la plataforma. Apenas hoy me vino Tigo a arreglar el internet. Soy joven, llevo mal. Listo, si alguna cosa, Jorge, entonces me escribe al correo institucional. Y estoy en la plataforma y no veo dónde se hace trabajo. Ya lo encontré en el último. Hay una cosa que se llama guía y aprendizaje, entonces ahí te explica más o menos, digamos, como el objetivo que tenemos, y es listo. Y si alguna duda me escriben al correo sin ningún tipo de problema. Y yo vamos a hacer una cosa, yo de aquí antes del domingo, antes del 26, o el sábado 25, voy a explicarles, lo hago aquí a través de esta plataforma y se las cuelgo ahí también en la plataforma, les explico un poco cómo es que se crea una ley. ¿Listo? Para que a ustedes les sirva un poco eso como para el trabajo. Y la otra semana, si quieren, puede ser el próximo jueves a esta misma hora. ¿Les parece? O sea, para el 30. Y comentamos un poco ese trabajo y comentamos un poco cómo se hace una ley. ¿Qué les parece? Sí, profe. Sí, profe, está bien. Entonces quedamos de la siguiente manera. Vayan trabajando haciendo ese trabajo, y si tienen alguna duda, yo les amplío un poco el tema, pero de aquí al 25, yo les subo a la plataforma un video explicándoles cómo se hace el proyecto de ley.
de aquí el 25. Y el 30, a las 8 nos reunimos, miramos un poco, discutimos un poco ese trabajo y despejamos las dudas sobre el legislativo, cómo es que se hacen las leyes, y ahí terminaríamos la parte del legislativo. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, dígame, claro. Entonces esto, pues igual hay que subirlo para el 26, ¿cierto? Sí, la idea es que si quiere le puedo ampliar si quiere un día o 2 días, nada. Si quieren lo dejamos para el 27. ¿Les parece? Bueno, está bien, profe. Y entonces, pues el martes no hay clase, sino el jueves. La haríamos el jueves, ¿sí? Ah, listo, a las 8. La haríamos a las 8, o si quieren, podemos también, espérate, yo miro una cosa. Sí, hagamos la clase el jueves, listo. Y vamos, igual que hoy, digamos, 1 horita y media y ahí terminamos, ¿les parece? Listo, profe. Muchas gracias. Profe, Sí. si nos va a ampliar el plazo para la actividad. Sí, yo se la amplío hasta el 27. Ah, bueno, gracias. Entonces, pues nada, quedamos así y que tengan muy buen día, buen fin de semana y nos veríamos entonces el 30, ¿listo? Listo, profe. Profe, gracias. Que Gracias. esté bien, hasta luego. Muy bien, vale, chao a todos.